Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro. Tal vez un jueves como es hoy de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos. Los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos. Los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. Bienvenidos al primer encuentro de poesía hispánica de Nueva York Poetry Review, Nueva York Poetry Press y el Departamento de Lenguas Romances de la City University of New York, titulado Essential Hispanic Poetry Readings. Este encuentro reunirá 16 de las voces más representativas de la lengua española en la poesía contemporánea para conmemorar el aniversario de la muerte del gran poeta peruano César Vallejo, acaecida un 15 de abril de 1938. Hoy con nosotros se encuentran la poeta Rosela Di Paolo, Mario Meléndez, Mariana Bernardes y Eduardo Mitre. Vamos a comenzar la lectura con la poeta peruana Rosela Di Paolo. Rosela Di Paolo nació en Lima en 1960 y forma parte del grupo de poetas surgidos en la década del 80. Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha publicado 5 libros de poesía: Prueba de Galera, Antares 1985 y Paracaídas 2017, Continuidad de los Cuadros, Antares 1988 y Paracaídas 2018, Piel Alzada, Colmillo Blanco 1993 y Paracaídas 2019, Tablillas de San Lázaro, Fondo Editorial PUCP 2001 y Paracaídas 2020. La Silla en el Mar, Peiza 2016, Premio Luces del Comercio al Mejor Libro de Poesía 2016. Poemas suyos aparecen en diversas antologías de poesía peruana e hispanoamericana,
Fue docente universitaria y dirige talleres de poesía en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Casa de Literatura Peruana, en el Museo Metropolitano de Lima, entre otros. Colabora con artículos y reseñas en revistas literarias peruanas y participa en ediciones y exhibiciones multidisciplinarias de poesía, pintura y fotografía. Gracias. Es un honor participar en esta lectura y ni más ni menos que en homenaje a un querido, ¿no?, compatriota mío, ¿no?, César Vallejo. Voy a leer poemas de mis distintos libros. En un principio pensé leer uno de cada uno, pero si hay un poco de tiempo leeré dos. Empiezo. El ungido. El viento se adelanta hacia tus hombros, estalla como un canto y te cobija. Enjuagas los brazos en la luz, la misma luz que hurga tu cabeza y crece vorazmente por tu barba. Furiosa luz raspando los contornos de la voz que despeñas con la boca, herida en la sal de los abismos. No hay peces que ponerse en estas redes. Sacúdete la espuma de las piernas. Hombre de luz endurecida, ¿quién señala los pasajes que predican tu dulzura? Solo el mar, en el fondo de tus manos, empieza a abrir sus alas como una mariposa. El siguiente poema se titula 1500. Soy cabra y tiro al monte. Pelo de piedra me llevo cuesta arriba, empecinada piedra sobre más piedra detrás del abrojo. Contra el jugo del sol levanto el diente. Sol con espinas me escarba los ojos. Como relámpago de polvo me estoy creciendo, moliendo dentro. Soy cabra y tiro al monte. Pondré mi hueso encima, todo pelado. Descabezo estatuas. Me canso de frotar una palabra con otra y hacer chispita. Ya no quiero poner esta letra aquí, esta tonta coma. Pido una zancadilla para que caiga de narices el alto verso. Quiero sacar las palabras de mi casa a empujones y coger al pronombre por los pelos hasta hacerle confesar la dirección del sustantivo, para entrar a su línea dando voces, para arrimarle un clavo entre los ojos, para aplastar con mis pies a sus mansos adjetivos, para agarrarme a escobazos con los verbos conjugados, con los verbos no conjugados y con los adverbios, si me miran mucho. Quiero abrir las ventanas y que entre una luz no escrita, y apilar los libros en el patio, y colgar la máquina de escribir en la pared, como una cabeza de venado con su bala limpiamente acertada entre la M y la N, antes de prender fuego a la casa y bailar con mis amigos sobre la lengua de Vallejo, sin tener después que juntar los pedazos y contarlo llorando en un poema. Sal si puedes, 2. Vivo en la casa de la poesía. Subo despacio sus escaleras y también saltando las bajo. Me siento en la silla de la poesía, duermo en su cama, como en su plato. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes. Y bien me cuelga una lágrima, bien sopla hasta tumbarla. Con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Ella me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo poesía. Como siempre me quedará grande. Pero ¿cómo decirle?
¿Cómo decirle, quiero salir, quiero freír honestamente mis espárragos? Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca. Y yo me rindo siempre, porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. Habla el Pequod. Si recuerdan, el Pequod era el barco del capitán Ahab, ¿no? Para perseguir a la ballena blanca. Oh, las tantas maromas y dientes de cachalote que me adornan en pie o grito de guerra. Contra la bestia solo dientecitos de leche. Y el castillo de proa, la popa, el bauprés, el palo mayor o las hinchadas velas. Más valdría haber sido simplemente un ataúd o no salir nunca del puerto, nunca talados los árboles que me hicieron. Navegar me importa un bledo. El aceite que mueve el mundo. Vomito por la borda, por las vueltas que da el mundo. Ah, si hubieran quedado tantas manos en su sitio, desde el principio al pairo, fijas, como tu bello corazón, bola de esparto contra las vías de agua. Taponadas, cegadas manos, desde siempre quietas, vería yo aún pasando en los bosques de Arrowhead, sin nombre, sin historia, dichosas, minúsculas, livianas mariposas sobre mí, y no estos buitres de vinagre, pululantes, insaciables olas. Entonces, esa fue la primera ronda, un poema de cada libro. Vuelvo a empezar desde el primer libro, un poema muy pequeñito que se llama La huida. Ya está bueno, mar. Te he visto recoger tus olas y mirarlas con largura. Ya está bueno. Y alzar tus olas sin volverte y por el aire, definitivo como el ángel, y mansamente tenderse las orillas en la guarda. Luego tengo este poema, Empeños de una casa. Cierro la casa para que no escape, con su cama sin hacer, su cocina de aceite. No son de ver casas que alcanzan la calle alegremente, con un agua sin cambiar o el arroz abandonado. Como la tortuga con sus platos, su escoba de hilacha, sus medias repasadas. Como el caracol con la familia, colgando tanto de su baba. A punto de llave, surzo contra muros, a esta casa que despido, que me mira resentida en la ventana, que me espera vaciando los relojes de arena y más harina y más araña, para echármelas en cara apenas vuelva. Loca de basural. Soy la loca que revuelve en la basura, y estoy aquí gritando tu nombre que aviento contra latas descartadas, yo la descartada, y que revienta y me salpica, porque soy la loca que tú sabes acaba de llevarse una botella al ojo y te observa arriba entre las moscas, la loca bien trajeada, con sus cáscaras de naranja al cuello y gritando que el sol es verde y pica como pulga, como las 1000 pulgas, y qué rico es rascarse hasta que vengas con tus manos de policía a ordenarme la cabeza, a revisarme por todas partes como Dios manda, y a seguir el ritmo suelto del tornillo que me está bailando como un trompo aterrado, como un trompo.
Monte fervor, haciendo entre el polvo, el pie denso en falso y la menuda piedra hacia abajo y la vida en ascuas. Todo sea para alcanzar tu voz en lo oscuro. Todo sea, así sea. Uncida nada a tu llamada. Vano intento, vana oreja aplicada, vanos huesos estos que dejo rodar para que vuelvan leve, serena, distintamente a su raro empeño. Y para concluir, otro poema que tiene que ver con la tripulación del Pequod. Desaparecidos. Sobre nosotros pasó como un grito inacabable la gran ballena, el gran camino iluminando ninguna parte que no fuese la voz de ese hasta el desplome. El barco se abrió bajo nuestros pies y luego se abrió el mar, una boca dentro de otra boca, y ningún ataúd, ninguno, subió con nuestros corazones. Desde el fondo vemos tus pies golpeando la superficie, tus manos haciendo señas, y gritamos, gritamos, hasta hoy gritamos. Gracias. Ha sido un placer, un privilegio tenerte con nosotros en esta segunda mesa de Essential Hispanic Poetry Readings. Rosela, eres sin duda una poeta esencial. Gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Gracias. Y ahora seguimos. Un placer. Y ahora seguimos en esta mesa. Les presentamos a Mario Meléndez, poeta de Chile. Mario Meléndez, Linares, Chile, 1971. Estudió periodismo y comunicación social. Entre sus libros figuran Apuntes para una leyenda, Vuelo subterráneo, El circo de papel, La muerte tiene los días contados, Esperando a Perec y El mago de la soledad. Parte de su obra se encuentra traducida a diversos idiomas. Durante varios años vivió en Ciudad de México, donde dirigió la serie Poetas Latinoamericanos en Laberinto Ediciones y realizó antologías sobre la poesía chilena y latinoamericana. A comienzos del 2012 fija su residencia en Italia. En 2013 recibe la medalla del presidente de la República Italiana, concedida por la Fundación Internacional Don Luigi Deliegro. Al inicio de 2015 es incluido en la antología El Canon Abierto, Última Poesía en Español, Visor España. En 2017, algunos de sus poemas aparecen traducidos al inglés en la mítica revista Poetry Magazine de Chicago. Es considerado una de las voces más originales de la nueva poesía latinoamericana. En 2018 regresa a Chile para asumir como editor general de la Fundación Vicente Huidobro. Buenas noches a todos. Una alegría y un honor compartir esta mesa con Rosela, con Mariana, con Eduardo. Gracias, querida Marisa, por permitir que las cosas acontezcan. Estaba muy pegado en esta palabra esencial y preguntaba qué poeta más esencial, qué poeta más cualitativo en la historia de nuestra tradición literaria que César Vallejo, ahora que estamos tan cerca de celebrarse los 83 años desde que nos dejó. Esta obra inmensa, esta obra profunda, esta obra perdurable. Los poetas mueren de eternidad, diría Gonzalo Rojas, y me acuerdo que un año antes de su muerte, el año 37, en este congreso histórico realizado en Valencia de Escuela Antifascista, aparece en una foto inolvidable con otro de nuestros poetas tutelares, ese Vicente Huidobro. Si tuviera que mencionar una obra de cabecera, sería Poemas Humanos de César Vallejo.
Y cuando nombro este libro, pienso en la rueda del hambriento. Nicanor Parra afirmaba: le debemos un hígado a Roberto Bolaño. ¿Y qué le debemos a Vallejo? No solo el Perú, sino la lengua castellana, aquel que, como dijo Rojas, sacó el ser de la piedra más oscura cuando nos dio la suerte debajo de las olas en el vacío de la mar, y que murió en París de la forma más miserable a consecuencia de una intoxicación crónica de solanina, esa sustancia que produce los brotes de las papas verdes. Curioso destino el Vallejo, enterrado en ese París con aguacero, mientras los restos de su mujer francesa Georgette Philippard reposan en tierras incaicas, donde, parafraseando al escéptico y lapidario Enrique Lin, se desencontrarán para siempre. Moriré en París con aguacero. Voy a aprovecharme de este verso maravilloso de uno de los poemas tutelares, de uno de los textos tutelares de Poemas Humanos, para leer algunos textos también de un libro que en el año 2010 Nicanor Parra haría una frase muy elogiosa que diría que había leído pocos textos que se sostuvieran por sí solos. Me siento muy honrado que la colección Museo Salvaje de Nueva York Poetry Press aparezca la 4ª edición de La muerte tiene los días contados, que pasaré a leer algunos textos de este libro. La muerte es una muñeca de trapo que se duerme en los brazos de Dios. 3 kilos pesó la muerte. Cuando nació la muerte, nadie quiso tomarla en brazos. Era tan fea como las gordas de Botero. No durará mucho, dijo la madre al salir del parto, tan resignada y ausente como una piedra en medio del temporal. Pero la muerte traía en los ojos una luz endiablada, un dulce escalofrío de eternidad. Se equivocaron los médicos y la matrona y aquel que pasó la noche llamando a la funeraria. Ahora es un bebé robusto, comentan las enfermeras, y a veces hasta Dios le cambia de pañales. La muerte en el Calvario, a propósito de los evangelios apócrifos. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dijo la muerte a Jesús, y al instante quitaré la lanza de tu costado, y esos clavos que desangran tus manos desaparecerán, y esa corona de espinas se hará polvo, y esas viejas que fríos a contraluz, esos curiosos que nunca faltan, esos turistas japoneses con sus cámaras infernales, esos tipos que te daban de latigazos, el centurión con cara de gay que no deja de mirarte, la toalla de Pilatos, el fantasma de Barrabás, todos irán al más allá sin boleto de vuelta. Si me llevas contigo, si te animas, te prometo otra noche con María Magdalena, que el beso de Judas lo recibirá tu padre, que Pedro te negará 1000 veces en el purgatorio, que haré un pastel con 34 velas, pedirás un deseo y soplarás con tanta fuerza que arrasarás los jardines de Roma. Te doy mi palabra que eso ocurrirá si te decides. Y Cristo vio a la muerte colgada junto a él, con el rostro perdido en la noche infinita. Entonces pidió a su madre que le cerrara los ojos. La muerte robó los zapatos de Dios.
La muerte robó los zapatos de Dios. Le quedaban grandes y los usaba de todas formas. Los lustraba ceremoniosamente antes de salir y había dejado escrito en su diario de vida: quiero morir con los zapatos puestos. Ni siquiera se los quitaba cuando dormía. Cuando se daba un baño de tina, esos zapatos burbujeaban como si hablaran, como si Dios enviara recados del otro mundo. Entonces la muerte los acercaba a su oído y las cosas que escuchaba la hacían llorar. La muerte perdió la razón. Dios se fue con otra. Dejó a la muerte llorando por los rincones, guardó unas cuantas cosas, su diario de vida, el retrato de Cristo, unas sábanas que eran de su madre, y salió con su maleta como si nada. La muerte entró en estado de shock, peinaba sus muñecas durante horas, vagaba desnuda por los cementerios sin conocer a nadie, perdida entre esas tumbas que no dejaban de mirarla, entre esas fosas que añoraban abrazarla, como cuando era niña y jugaba a la escondida con los arañas, o se enojaba con los gusanos porque nunca la encontraban. Qué noches aquellas, y ahora tan sola, tan ausente en su propia oscuridad, incapaz de recordar detalles, rostros, solo los labios de Dios cantándole al oído: te amé aunque tenga final. Un verso del maestro Silvio Rodríguez, por supuesto, para terminar. El último aquelarre, bueno, sabemos que son reuniones de brujas en torno a la figura del diablo representado en un macho cabrío. Hay un cuadro muy revelador de Goya al respecto. De todas las brujas que vinieron a casa el día de muertos, eras la única que no traía escoba. Tal vez esa manía de imitar a jovencitas que lucen extraños tatuajes, o aquellas que salen en burdos comerciales, hace que pierdas el norte de tu vuelo y encuentres horizontes más aptos para evadir la realidad. ¿Cuál pócima será la indicada para que entres en razón? ¿Cuántos pelos de gato serán suficientes? ¿Cuántos huevos de araña bastarán para sacarte de aquel sueño en el que habitas con los muslos apretados? Será mejor que por tu bien recapacites y vuelvas con los tuyos. Hazlo por esa escoba que gime en las noches mientras barre el polvo de la soledad. Y termino con los últimos dos textos más breves. La lengua habla a través de sus recuerdos. No tiene pelos en la lengua porque no tiene lengua. Se la arrancaron como a esos bueyes que surten los mataderos y llevan polvo en las axilas. Pero la lengua habla a través de sus recuerdos, se comunica en el idioma de los muertos a quienes tanto debemos, se hace entender a cucharadas como esos árboles que mueven los pies para decir presente. La lengua habla aunque se llene de hormigas, aunque se pudra y ya no sea la misma, sigue cantando o ladrando o haciéndose a un lado para que se oigan más fuertes los gritos del silencio. El cadáver de nadie. Usted verá pasar el cadáver de nadie por una sinagoga en llamas. Estará parado en la esquina donde el cortejo se divide en dos.
Unos irán a pie llevando el ataúd por un atajo, otros en línea recta escoltando la carroza de rodillas. Llegado al cementerio, la madre y la viuda del cadáver se quitarán el luto y las piernas ortopédicas. Podrá ingresar al recinto solo si es familiar. De lo contrario, deberá contemplar resignado, al igual que esos curiosos apostados en los techos o colgados de los plátanos orientales. Terminada la ceremonia de cremación, las cenizas serán arrojadas sobre la concurrencia y usted volverá a la misma esquina a esperar el siguiente funeral. Comunicado de último minuto. El examen de ADN resultó negativo. Cristo no es hijo de Dios. Excelente. Y esta fue la presentación de nuestro poeta esencial, Mario Meléndez. Gracias, Mario, por tu participación en esta primera serie de Essential Hispanic Poetry Readings de Nueva York Poetry Press, Nueva York Poetry Review, Hunter College y el Departamento de Lenguas Romances. Y ahora vamos a continuar con la lectura de nuestra querida poeta mexicana, Mariana Bernardes. Mariana Bernardes, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, es poeta y ensayista. Tiene maestría y doctorado en letras modernas y maestría en filosofía. Imparte seminarios y talleres en diversas instituciones bajo el lema de poesía y conocimiento. Su obra ha sido traducida al inglés, catalán, portugués, italiano y rumano. Entre sus títulos recientes de poesía destacan Escríbeme en los ojos, 2013, traducido al portugués por el poeta Nuno Judice, 2015. En el pozo de mis ojos, 2015. Aliento, 2017, traducido al portugués por Nuno Judice, 2018, con el que obtuvo la mención honorífica única del Fuentes Mares en 2020. Reedición de Nervadura del Relámpago, 2020, y Rumor de Niebla, 2020. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de poder estar con ustedes y de compartir este primer encuentro de poesía hispánica dedicado a César Vallejo, un poeta en lo personal fundamental en mi formación. Y voy a leer unos poemas de un libro que se llama Aliento, un fragmento donde hay una clara intertextualidad con Vallejo. Este fragmento se llama Alborotado. Vino con los ojos arreciados por su Dios, como si la borrasca de los tiempos se hubiera arropado ahí entre su temporal. Las imágenes de la transparencia asediaban su entendimiento y liturgias añejas de entonación escarchada iban incinerando la ventisca de su ornato. Ni la mudez bastaba para comprender el peso del mundo que se incrustaba en su piel, como si los granos de sal que cristalizaron la figura de la más querida escondieran en su iridiscencia la cifra inscrita en el tronco del olivar, cuyo símbolo encontrado en los angostillos le indicó la ruta de vuelta al cobijo, como si en su resina resquebrajada se testimoniara la insidia de los tantos que se abrazaron para dar lugar a su nacimiento. Y ella, paria entre las parias, hubiera tenido que surcar el mar y su anchura para descubrir que no se es nada, porque hasta hojas y riscos son macerados en su materia hasta borrar su existencia. Detrás del centro y la periferia,
el velo de una ciudad. En los pilares deslavados de su templo, martes que no jueves, del que no tengo imagen alguna. Y llueve, legendaria lluvia que seduce la lisura de las peñas, y pregona en sus aguas el horror que habita lo umbrío. Y quisiera que con un chasquido la luminosidad aumentara su viento plomizo, pero su dentellada planta marca en el húmero, mientras París en aguacero despide a Vallejo y redoban las campanas por un verso y un muerto. Duerme vela, que despierte el entendimiento del oscuro. Desgrano la sed del poema. Me moriré en París, mientras el ritmo de tu respiración acompasa el naufragio de la razón. Duermes de modo quedo, sin alterar el gesto de tu boca, un día del cual ya tengo el recuerdo, como si se naciese con la impronta de lo vivido, y anduviera uno renqueando por los días tras la forma proyectada en el lienzo, como si fuera mordedura del oculto o zumbido azuzando para ganar la batalla, de apurar el elixir del deseo y ahuyentar el resquemor y lo sórdido, y alcanzar finalmente puerto. Y vuelvo a decir antes del antes, y sonríes como si en tu sueño este cuarto y esta casa y el limonero y los parajes olvidaran sus hebras en mi enlumbre. Y leo y releo y me abismo en lengua de pájaro, de tanto buscar el trasiego del regreso, pero de haberlo no lo hay en las frases que aprendo al deletrear el silabario en el cuaderno de línea recta, que no aprecia la resiedumbre del vericueto ni el espejismo, que despiertan los demonios del mediodía cuando el sol injerta su demencia en la fiebre macilenta de los poseídos. Y delira el enfermo, como delira la suplicante que encuentra la roca insurrecta de la inmolación, o la zarza ardiente grabada en la rastra de un monte que aún existe en la agudeza irredenta del lector que al dudar del azar se adentra en el versículo para ser incendiado por lo que no se nombra, no por querencia, sino por cautela. Ante lo extraordinario solo queda el balbuceo. Y ha quedado ahí el escriba, tirado en el pedregal, rastrillando el abecedario de relatos que se le confunden, ni Vallejo, ni Diótima, ni Platón, ni Juana, ni Cavafis, ni Teresa, ni Dante, ni Concha. Y yo como digo ahora esto que pasa, como te digo este verso que me taja. Azul mar, en la lontananza el azul. Tardé muchos años en llegar, porque llegar siempre ha sido un camino largo para mí. Arreciada por la vida, tardé en poder, simplemente en poder subir la cuesta, para atrapar el mar, como si toda su gramática y su no saber cupieran en mis manos. Y la voz que proviene de esa cisura, de ese arcano, tampoco es salvo en su claridad. Solo aquí, lejos, no importa el haber repudiado lo entrañable, ni lo yermo que enaltece el fracaso, porque lo inmenso requiere la soledad que se es, el vacío socavándose, el desamarrarse para ser arrasado por la brasa del verso. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y quisiera leer unos poemas de mi libro más reciente titulado Rumor de Niebla, un
un fragmento titulado Lo Abierto, que tiene un epígrafe de Nelly Keosellán, que dice así: me desnudé y te dije, bajemos, metámonos más hondo en el infierno. Y entre las hojas del Guernica, la postal que traes de vuelta. Y en mi mano la pluma fuente negra con corola de estrellas. Toma, para que escribas. No sé qué palabras habrán de nacer. Escribe, solo escribe. La vida se dará por añadidura. Y a la vuelta de los años, todavía no sé dónde habita el olvido. Kilómetro 54. La fatiga es irremediable, pesan los ojos. Más adentro de la espesura, el relámpago que ni agolpa ni taja. Y de espaldas a ti, el ramal que bautiza la gota de un desierto que no existe y que despierta con su tintineo el insomnio y sus demonios, ese calado que todo lo ciega. Más adentro de la sangre, hasta devastar el extravío y salvar la cordura en el tacto abrupto de la luz, río que no habrá de rozar el labio ni esparcir su escarcha sobre los zarzales, aire de la almena que se pierde en la lontananza y azuza con su borrasca hasta el arrebato del sentido. Dulce es el sabor de la muerte, si del lado oculto del espejo eres tú quien resguarda la veladura. No bastó con la mordedura, al desajar la quietud y romper la tabilla, apagaste la tea, Pablo. Lienzo nibio que delató la ausencia sobre la que se levanta la vida, espada rota que blande los aires para expiar el flagelo de la suprema ceguera que en tábano persigue las horas y la brizna ínfima por donde el universo pierde lo más preciado de su belleza. No repares en la grieta, Don Amar, la puerta del infierno, bien lo sabes, es la mano que acaricia el corazón, la que desajusta el sentido e instaura con su paso doble el reino de la extranjería. Dicen que nadie escribe en nosotros, nadie quien arrincona ni domina el acorde del pensamiento. Poco se es frente a la muesca de lo terrible, y ahora solo eres un pañuelo que muerdes cuando él pinta el tañido de lo feroz. Al margen de la tela, donde se es observador, la vida desgrana lo que no se escribe, porque escapa la cifra, aunque trace su insignia con la yema de su dedo otro, al cercar el dentro de la fiera. 7 suturas coronan la herida, y no hay juicio que valide la apostasía de lo indecible, y Pablo pinta en su ojo revelador la iridiscencia que anuncia la pérdida de la razón, el grito mudo del caballo y el bramido silente de la madre acunando por siempre su caída flor. Destruir el lenguaje, destruir el ser que mira tras su celosía, destruir para limpiarlo de abrojos, que de lo blanco que también es lo negro. Sin el contraste no hay estallido, el añico es el principio del habla, aunque lo entrañado sea un brío. Él pinta en el cielo ahumado de Guernica el foco irisado que todo lo ve, la desolación que acusa el imperio de la barbarie, que alienta en el hombre y no en el pájaro, que crece en el risco de la línea para avivar la ribera de lo extremo. Si es falso el lenguaje, también es falsa la creación. Lo cierto sería la forma, el rayo que atraviesa en neuralgia el rostro,
racimo que paraliza, acertando lo brutal. Valiente victoria el resistir. Apaga la luz, Pablo, apágala y mira. Muchas gracias. Gracias. Querida Mariana, qué gusto de tenerte con nosotros en esta lectura. Sí. Mariana, otra de nuestras poetas esenciales de esta serie de lecturas. Gracias, Mariana. Y vamos a continuar con estas lecturas con nuestro poeta esencial de Bolivia, Eduardo Mitre. Eduardo Mitre nació en Oruro, Bolivia, en 1943. Cuando era niño, su familia se trasladó a Cochabamba. Estudió Derecho en la Universidad Mayor de San Simón de esa ciudad y, posteriormente, realizó estudios de literatura francesa en Francia y de literatura latinoamericana en Estados Unidos, donde se doctoró en la Universidad de Pittsburgh con una tesis sobre la poesía de Vicente Huidobro. Ha sido profesor en Columbia University de Nueva York, en Dartmouth College, así como en la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba. Hace años que reside en Manhattan y enseña en St. John's University de Nueva York. Desde 1999 es miembro de número de la Academia Boliviana de la Lengua, correspondiente de la Real Española. Entre sus obras de poesía están Líneas de Otoño, 1993, Camino de Cualquier Parte, 1998, El Paraguas de Manhattan, 2004 y Al Paso del Instante, 2009, además de 4 antologías de poesía boliviana. La casa editorial La Cornea de Bruselas ha publicado 2 antologías bilingües de su poesía, Mirabilia, 1983 y Chronique d'un Retour, 1997, y la edición de su obra poética 2012, publicada por Pretextos de Valencia, constituye la colección más extensa de su obra hasta la fecha. Poemas suyos han sido incluidos en varias antologías de poesía hispanoamericana y varios de ellos traducidos al inglés, francés, italiano y portugués. En su obra crítica figuran Huidobro, Hambre de espacio y sed de cielo, Caracas, 1981, El árbol y la piedra, Caracas, 1988, De 4 constelaciones, La Paz, 1994, y El aliento en las hojas, La Paz, 1998. Ha traducido del francés una selección de poemas de Adolfo Costa Durels, Poemas, La Paz, 1988, y una antología de poetas belgas, Urnas y nupcias, México DF, 1998. Muchísimas gracias. Bueno, es muy grato y honroso para mí participar en este encuentro en homenaje a César Vallejo, un poeta, como han dicho, esencial y más necesario en estos tiempos marcados, ¿verdad?, por esta pandemia, por la injusticia, la desigualdad y la miseria, y la falta de solidaridad que afecta a tantas gentes. Gracias por este encuentro, en especial a Marisa Russo y Ronaldo Pérez, ¿no? Y a todos ustedes, Marisa, Mario, Rosela, por habernos ofrecido esta muestra de decir su verbo tan intenso, ¿no? Voy a dar lectura a una serie de poemas elegidos para esta grata ocasión. El primero pertenece a un libro llamado La luz del regreso, publicado en 1990, y se titula Las amorosas. Con nosotros se acuestan, con nosotros se levantan,
Todo el día nos hablan, de noche nos acompañan. Si hablamos, dicen, si no, se callan. No hay amantes más fieles ni más maltratadas. Con nosotros se acuestan, con nosotros se levantan las amorosas palabras. Solo el silencio las ama. Este poema de un libro en su mayor parte celebratorio, El paraguas de Manhattan. Sí, primera vez y última que una ciudad despierta, digamos, el deseo, sí, la inspiración, si quieren, para escribir un libro alrededor o sobre ella, ¿no? Desde luego que me refiero a la Manhattan, no en esta pandemia, sino a principios de los 2000, sí. El poema se llama Por la Avenida de las Américas y bueno, dice así: morenas, caribes por el acento, entre los 27 y los 30, a ojo de buen cubero, regias piernas la de la diestra, senos firmes la del centro, cejas traviesas la tercera. Pero ¿qué se venían diciendo? ¿Qué diría una de ellas que las tres de golpe perdieron el paso, el peinado, la línea, y pasaron trastabillando, desgajándose de sí mismas, derramándose como chispas, con los ojos hechos añicos? Desfallecientes doblaron la esquina y siguieron a trechos, en trance, sin poder apearse del carruaje sin cochero de la risa. El siguiente poema, sí, Vitral en Memorial, pertenece a un libro, Vitrales de la Memoria. Para citar así, no lleva epígrafe, pero hay un poema de Neruda que se llama Los Nacimientos, perteneciente a Plenos Poderes, que dice: nunca recordaremos haber muerto, ni del nacer tampoco guardamos la memoria. El poema mío se refiere a esos meses que pasamos en el vientre de nuestras madres. ¿Y qué decir del viaje de 9 meses en la nao de la madre? ¿Qué de su voz y cuanto dijo en las calles y los cuartos, o al pasar por el mercado sin nosotros, con nosotros dentro, anteriores al lenguaje, aguaitando con el oído en ciernes y adheridos a las paredes de su vientre, sin entender un ápice del mare magno de sonidos? ¿Qué del corazón incipiente y su latido al percibir el susto de ella, al caerse bajando la escalera o resbalarse al encerar el piso? ¿Qué de su deseo algunas noches por el cuerpo de nuestro futuro padre, o el de él sin duda más apremiante por el de ella con nosotros ya habitado? ¿Y qué del júbilo de ambos cuando tras la riada de sangre y el agónico espasmo por fin tocamos tierra y aire con tanta luz enceguecidos, nuestros ojos marsupiales,
cómo trazar la travesía de uno hacia sí mismo si el pasajero se fue formando al mismo tiempo que la nave. Será morir emprender un viaje parecido y la muerte una nao como la madre. Bien, este poema dedicado sí, a mi hijo Gabriel se titula De un retorno. Pues sucede que en 1987 visitamos sí, con Marta Beatriz, mi mujer, y Gabriel, esa maravilla que siempre asombra, que es la Alhambra. En el 2011 viajé solo a Granada, asistiendo, gracias a la invitación del Festival Interamericano de Poesía de esa ciudad. Y entonces volví desde luego a visitar la Alhambra y nació este breve poema, dedicado, como les dije, y como les digo, a Gabriel. He vuelto a Granada donde estuviste de niño, como entonces sobre mis ojos han llovido el asombro, los lechosos racimos de la Alhambra. En el patio de los arrayanes he bebido a sorbos el rumor continuo del agua. Al final de la tarde, bajo la luna y los pinos, he descendido por la cuesta del Chapís y tras la fuente de las batallas he pasado cerca del aula donde hace años aprendiste a leer y a escribir. Este envío pertenece a la última adolescencia, un libro sí que contempla, es decir, expresa la experiencia de la vejez, ¿no? Pero tiene un ciclo amoroso al cual pertenece este poema breve que les voy a leer y que sí, también quiere ser, sí, bueno, mi homenaje. Me presté palabras de César Vallejo para expresar lo que yo deseaba. Envío. Te envío lejana 3 versos que no son míos, sino de César Vallejo. Y te los dedico como si para ti acabara yo de escribirlos. No será lo que aún no haya venido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido, sino lo que ha llegado y ya se ha ido. Contigo lejana, hace no tiempo, contigo. A continuación, un poema que fue publicado en Letras Libres en septiembre del año pasado y que es, sí, lo escribí en fines de abril, mayo, ya entrada la pandemia y la angustia que, sí, ¿no? que provocó, ¿no? Y sigue provocando. Es un pasado, sí, un pesar permanente, ¿no? Viracrucis. Nunca nos imaginamos una cuarentena de Pascua, reducida cuarentena que se alarga y alarga. Escribo con las 2 manos, sedientas de contacto, esperanzadas de estrechar algún día tus manos.
Miro hacia el parque, los columpios vacíos, huérfanos de niños, mañanas y tardes. Me asomo a la verja, amapolas y tulipanes. Me contengo, temeroso de contagiarles. Tendido en la acera, raída su chaqueta de cuero, de bruces como tosiendo, cierro la cortina. Nada en la casilla de correo. En el pasillo la nueva vecina. Embosados nos miramos los dos, sin cruzar palabra ni gesto. Leo la prensa en pantalla. Doy la vuelta al mundo en una sucesión de ambulancias y ataúdes. Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección, y continúa el Calvario. Miedo a que el desconocido nos gane con tanto cerco y nos imponga el hábito del recelo y el aislamiento. No se muestra, pero está aquí, a un paso, a un roce, a un suspiro, sin más cara que las nuestras. Y ahora, ¿dónde andará ella? Hace no tanto tiempo. Donde quiera que sea, que no salga, Dios mío, que se quede en casa, en cama. El amor era el vestido que mejor le quedaba. Da mi reloj mediodía, hora de la clase telemática. Toca Sor Juana Inés. Platicamos sobre su vida de monje en clausura, de su pasión por las ciencias, los astros y la escritura, y de su agónica muerte en la feroz epidemia que azotó su convento. Leemos sus cartas, las redondillas, sus sonetos y romances de amor sin sosiego, y las últimas líneas de primero sueño con el mundo iluminado y ella despierta. Termina la clase, una tras otra, nuestras imágenes se borran. El breve esplendor del ocaso, abro la ventana, entra una bandada de aplausos y súbitamente emocionado hacia afuera grito: ánimo, todos a una, y científicos a inventar la vacuna. Y a mediados de mayo la esperanza flaquea y él sigue su marcha sin nada que lo detenga. Alzo la vista al cielo, millares de estrellas. Siento que nos observan como por un microscopio, pero no, estamos solos en la tierra indefensa, ultrajada, con ciudades en que propagan la viruela del desempleo. Me protejo, me parapeto con libros y música, Pessoa, Walt Whitman, las sonatas de Mozart, y propenso a los motivos de cotidiano asombro, imagino hombres y mujeres caminando por las calles, de la mano, abrazándose, y sobre parques colmados el júbilo de los columpios, rizando el aire. Anochece, caigo dormido. De pronto estoy en Manhattan, huyendo, descalzo, por avenidas sin nadie, repletas de barbijos y barro.
La luz toca mis párpados, me desclava de la pesadilla y piso el mundo frágil, volátil como los sueños. Bien, sí, este poema anterior, sea la vacuna, sí, que como les digo, no está al alcance de todos. Y bueno, esta epidemia en la cual sí, cayó víctima también un entrañable amigo, un amigo de toda la vida, Manolo Molina. Mañana el domingo en los tiempos, pues si les interesa a ustedes, sí, se publica en los tiempos, un periódico de Cochabamba, se publicará esta elegía, este entrañable amigo de toda la vida, ¿no? Y una de las estrofas, la antepenúltima estrofa, dice, claro, refiriéndome a él, para que vuelva a unirse con nosotros, anímate de una vez y reanímanos a todos, pues como a César Vallejo, su hermano Miguel, nos haces una falta sin fondo. Para concluir, voy a dar lectura a un poema, sí, que se llama Bordes. Bordes, que dice, el borde de la cuna, donde el amor se inclina a contemplar a la criatura. El borde del aro que con una pelota nos suspende el año. El borde de la blusa por el que asoman dos lunas que el deseo despuntan. El borde del asiento que el otro ocupa de bien extranjero. El borde de la mesa en que se posan vacías las manos de la pobreza. El borde del cuchillo que corre dos veces hacia el mismo filo. El borde de las fronteras que con tentáculos de pulpo se extienden y estrechan. El borde de la carretera donde aguarda la muerte a diestra y siniestra. El borde de la vigilia que nos sumerge en el sueño y nos devuelve a otro día. El borde de la vejez que lentamente aparece por toda la piel. El borde de la cama en la que alguien se sienta, mira al enfermo y se calla. El borde de la agonía como la boca de un túnel que nada ilumina. El borde del ataúd donde amanece una cara ya indiferente a la luz. El borde de la lápida donde el dolor se inclina con flores y lágrimas. El borde de la memoria que se resiste al olvido y finalmente se borra. El borde del infinito y los pasos del astronauta que nos mantienen en vilo. El borde de la página donde acaba una línea y comienza otra. Eso sería todo, gracias. Para nosotros ha sido un privilegio poder convocar este grupo de poetas esenciales contemporáneos. Gracias, Rosela, gracias, Mario, gracias, Mariana, gracias, Eduardo, por formar parte de esta lectura, de esta segunda mesa. Y con ustedes ahora
les presento a Rolando, al poeta Rolando Pérez, que es el jefe el director del Departamento de Lenguas Romances de Hunter College, de City University of New York. Buenas noches. Hola. Bienvenidos a este maravilloso evento de poesía organizado por Marisa Russo. Bienvenidos. Gracias por estar aquí esta noche. Y nada, esto yo creo que no se grabará, ¿no, Marisa? Sí. Y se pondrán todas las lecturas, ¿verdad? Sí. Eran todas. Monse, Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y nada, seguimos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, muchísimas Gracias gracias, a ti, Ron. Rolando. Mi jefe, yo trabajo en el departamento, soy profesora adjunta en el Departamento de Lenguas Romances y aprecio muchísimo todo el apoyo que da el director a todas nuestras actividades poéticas, tanto el Essential Hispanic Poetry Readings, así como las actividades que hemos creado en Rizoma Literario de la Academia Literaria de Hunter College. Así que muchísimas gracias, Rolando. Gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Y gracias a Daniel Araya Tortos, poeta costarricense que forma parte del equipo técnico de Nueva York Poetry Press Review y Turrialba Literaria. Gracias, Daniel. César Vallejo, piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París si no me corro, tal vez un jueves como es hoy, de otoño. Jueves será porque hoy jueves que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y jamás como hoy me he vuelto con todo mi camino a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada, le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmedos, la soledad, la lluvia, los caminos.